Bueno, arranco entonces. Lo que hice fue armar el mismo formato del año pasado, dividí las materias por el primer cuatrimestre y por el segundo cuatrimestre. Aclaro por las dudas que primer cuatrimestre es el primer cuatrimestre de segundo año, lo que sería el tercer cuatrimestre de la carrera, y donde dice segundo cuatrimestre es el segundo cuatrimestre de segundo año, lo que sería el cuarto cuatrimestre de la carrera. Para cada materia, lo que hice fue ponerle su nivel de dificultad, también consejos. Para nivel de dificultad tenemos 1 como el más difícil y 3 como el menos difícil y 2 es un nivel intermedio. Esto es bastante relativo y subjetivo, pero bueno, lo armé yo y después se lo mandé y lo consulté con amigos para tener su opinión y lo fui cambiando y acomodando en base a eso. Y en consejos tenemos 1 para las guías, 2 para parciales viejos y 3 para asistencia. A ver, en teoría, para todas las materias hay que hacer todo porque en teoría es lo mejor, pero lo que yo intento transmitirles es una forma efectiva de cursar la materia para que no pierdan tiempo en cosas que capaz no van a tener tanto resultado o no tienen tanto sentido. Por eso es que, bueno, intenté priorizar los consejos para que les vaya mejor cursando la materia. También notarán que a diferencia del año pasado hay 2 materias que marqué en otro color. Esto es porque son las 2 materias más difíciles del segundo año de la carrera, según mi opinión y la de muchos amigos. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, creo que puede servir visualmente que sepan que estas son las materias más difíciles. Así que arranco nomás con análisis matemático 3. Es una materia muy compleja donde se diferencia de las matemáticas anteriores, de Mate 1 y de Mate 2, porque empezamos a analizar lo que son las funciones de 2 o más variables, cambia nuestra forma de pensar y analizar justamente estas funciones, cambia el concepto de derivabilidad, de continuidad, el concepto de límite cambia cuando tenemos 2 o más variables, entonces esto lo hace que sea una materia muy interesante que capaz al principio no sabemos por qué estamos estudiando eso y va tomando sentido a medida que cursamos la materia. La materia termina estudiando algunos teoremas que nos sirven más que nada para la parte práctica y resolutiva, para el cálculo de integrales, y eso la verdad que hace la materia un poco más llevadera al final del cuatrimestre. Como consejo, todo acá, o sea, hacer las guías cuando llegan los parciales, practicar con parciales viejos es indispensable. Y después el tema de ir a clase, bueno, matemática, ir a la clase teórica es fundamental y les recomiendo conseguir una buena clase práctica donde ustedes se sientan cómodos para poder preguntar todas las dudas que tengan y que sientan que la forma de explicar del profesor de la práctica a ustedes les sirve. Paso entonces, estructura de datos y programación. Es una materia en la que se vuelve a programar en Python, como en el primer cuatrimestre de la carrera. Empezamos a aprender estructuras nuevas como clases, objetos y algunas otras cosas más, un poco de funciones asincrónicas. Y se trabaja en grupos, se arma un proyecto que es el que se termina a fin de cuatrimestre y es el mismo que se usa. No, perdón, no es el mismo que se usa para el final, después para el final hay que hacer otro nuevo, si no recuerdo mal. Pero bueno, en resumen es una materia bastante llevadera, por momentos bastante pesada, si capaz no estás muy canchero con Python, hay que meterle bastante, pero es una materia dentro de todo bastante llevadera. Como consejo, la asistencia, no porque tomen asistencia necesariamente en todas las clases, aunque sí toman, no me acuerdo si en la teórica y en la práctica o solo en la teórica, pero más que nada para una cuestión organizativa, de que vas ahí, haces lo que tenés que hacer y después te olvidás de la materia por el resto de la semana y te dedicas más a capaz mate 3, física 2 o mecánica de sólidos que son un poco más pesadas. Entonces paso ahora a Física 2. Física 2 es una materia muy interesante donde empezás a aprender conceptos de física más moderna y vas dejando atrás un poco la física clásica porque empezás a estudiar lo que es interferencia, difracción, experimentos más modernos que relacionados con la mecánica cuántica. Por ejemplo, el tema del comportamiento de la luz, que tiene un comportamiento dual, que a veces se comporta como onda, otras veces como un chorro de partículas.
Es muy interesante, la verdad. Se estudia ondas, propagantes estacionarias, movimientos armónicos, un poco de luz, ley de Snell y algunas de esas cosas que lo hace también de óptica, ¿no? Lo hace muy interesante. Es muy pesada la parte práctica de esta materia, son muchas guías, son muchos ejercicios y, o sea, realmente creo que es la física con más ejercicios por el lado de la parte práctica, así que les recomiendo, bueno, que vayan a las clases prácticas para aprovechar y consultar, que hagan todas las guías y como en todas las físicas, todas las matemáticas, hay que practicar con parciales viejos para llegar bien a los parciales. Después, para que tenga un poquito de soda. Ahí está. Después, mecánica de sólidos. Yo esperaba otra cosa de la materia, me fui un poco decepcionado, entre comillas. Esperaba que sea un poco más entretenida, un poco más divertidos los contenidos. Pero la realidad es que no terminó siendo tan larga la materia. Pensándolo ahora, no son tanto los contenidos. Nada, lo que les puedo recomendar de la materia es que vayan haciendo las guías, llevando la materia para saber en qué está la materia, pero no es una materia muy complicada, eh, no es muy difícil de entender para nada, no le tienen que dedicar tanto tiempo, así que por eso le puse 2-3 de dificultad, no hay que dejarse estar, pero no es muy difícil. Y después, probabilidad, es una materia que, bueno, lo dice el nombre, ¿no? Se empieza a estudiar un poco de lo que son las funciones de probabilidad, empezás a aprender un poco cómo se llega al cálculo de la probabilidad y qué modelos se utilizan para cada tipo de análisis que se quiera hacer, que para los que le interesan es una materia interesante. No recomiendo tanto hacer las guías, sino practicar con parciales viejos y creo que eso va a estar muy bien si van a las clases para poder aprobar la materia. Así que esas son las 5 materias del primer cuatrimestre de segundo año, que en resumen es un cuatrimestre pesadito, no es para nada fácil, más que nada por la parte de Mate 3 y Física 2, hay que estudiar bastante, hay que practicar bastante, hay que dedicarle bastante tiempo. Así que, bueno, es un cuatrimestre que los va a poner a prueba, sin ninguna duda. Después paso entonces al segundo cuatrimestre y arranco por análisis matemático 4, que en dificultad le clavé un 2. No me pareció ni una materia difícil ni una materia totalmente regalada, pero sí la noté más tranquilas que las 3 matemáticas anteriores. ¿Por qué? El primer mes o las primeras 3 semanas de la materia empezás a retomar conceptos anteriores de números complejos y como que sentís que todavía la materia no arranca y la materia termina arrancando recién a las 3 semanas o el mes cuando se terminan de ver esos conceptos y ahí se pone un poco más interesante. Pero no tiene tantos contenidos con conceptos muy difíciles para internalizar, sino que se ven algunos teoremas que tenés que aprender para los parciales, porque de esa forma se resuelven los ejercicios. Y en lo personal no me parece una materia muy complicada. Acuérdense que esto es a título personal, obviamente. Ese es mi resumen de la materia. Es una materia bastante tranquila, en mi opinión. Y bueno, yo les recomiendo parciales viejos y asistencia. Acá sí que no le puse guías y es una matemática, creo que es la primera vez que me pasa esto, pero no sé, yo habré hecho en total el 30% de las guías de esta materia, el 30% de los ejercicios de las guías. Como que las veía y no sé, medio que la tuve colgada, capaz porque son 6 materias en este cuatrimestre. No sé, o sea, si ustedes se sienten cómodos haciendo las guías, háganlas. En lo personal no las hice y no tuve ninguna consecuencia que diga, las tendría que haber hecho, por eso es que no se los recomiendo. Paso entonces a sistemas complejos. Sistemas complejos es una materia donde te enseñan a analizar problemáticas de las sociedades, problemáticas que tiene hoy en día nuestro país o el mundo, o distintas cosas del funcionamiento de la sociedad. Durante el cuatrimestre nos dividimos en grupos de A3 y cada grupo tiene que analizar una problemática
desde el comportamiento de las variables que la problemática conlleva, armamos un diagrama causal, un análisis bastante profundo de la problemática y el cuatrimestre termina con una simulación a largo plazo de nuestra problemática proponiendo distintas soluciones o palancas para reducir o aumentar variables de interés. Es una materia muy tranquila, la verdad, no es para nada complicada. Acá le puse parciales viejos no porque haya parciales, sino porque en general el formato de la materia se mantiene, entonces es importante revisar capaz trabajos de años anteriores o hablar con gente que haya cursado la materia para que les muestre más o menos cómo ir armando el trabajo, no porque haya que practicar con parciales. Y bueno, la asistencia creo que es importante porque a medida que avanza el cuatrimestre vos tenés que ir sumando cosas a tu trabajo que va explicando en clase, entonces es importante ir a las clases. Bueno, y llega Física 3, la materia, en mi opinión, por la de muchos, más difícil del segundo cuatrimestre del segundo año. Es una materia, en lo personal, no me gusta meter tanto historias personales de las materias para que sea lo más objetiva posible. Es una materia que a mí se me hizo muy difícil, o sea, realmente muy difícil esta materia, en mi opinión. Hay un libro que se usa, que a diferencia de otras materias hay que usar el libro, hay que leerlo, es un libro de no sé cuántas páginas, pero lo terminé leyendo todo y más de una vez. Es importante ir a las clases teóricas, a las clases prácticas, hacer todos los ejercicios, preguntar, charlar con amigos para ver cómo hicieron ejercicios que a vos te salieron. Es una materia que tiene muchísima complejidad porque se ven temas de física siguiendo con física 2, o sea, se ve, es electromagnetismo y son temas muy complejos y muy modernos que capaz se ven cosas que no tienen ni 100 años, o sea, son temas muy recientes y realmente muy complejos. A mí se me hizo muy difícil, tuve que dedicarle muchísimo tiempo, estudiar muchísimo para esta materia, así que les recomiendo que no se dejen estar y básicamente que estudien mucho porque la materia lo amerita. Y me terminó gustando mucho la materia, es interesantísima. Se terminan aprendiendo un poco de relatividad especial, que bueno, es un trabajo que publica Einstein, una teoría que publica Einstein en 1905, si no me equivoco, puede que me fallen los años, pero es interesantísimo. Paso entonces mecánica de fluidos. La materia tiene un formato similar a mecánica de sólidos en el sentido de que vas aprendiendo distintas cosas, o sea, para ir haciendo las guías, pero yo no sé por qué acá le puse guías a mecánica de fluidos, porque yo no toqué ninguna guía. Me olvidé de cambiarlo esto. Ahí está. Nada, el profesor va explicando los temas, o sea, temas bastante interesantes y que interesa del comportamiento de los fluidos. En lo personal, la materia me pareció un embole, pero porque no me interesan tanto estos temas. No estoy diciendo que estuvo mal dada ni que sea culpa del profesor, es algo personal. No toqué ninguna guía. Me acuerdo que abrí la primera guía, probé a hacer unos ejercicios y dije, chau, al pedo estoy haciendo esto. Y después no abrí ninguna otra guía, o sea, ni para ver qué había en las guías. Mal de mi parte, lo tendría que haber hecho. Pero bueno, yo les recomiendo sinceramente que simplemente practiquen con parciales viejos, con muchos parciales viejos. O sea, me acuerdo los días antes del parcial no paraba de agarrar parcial tras parcial para practicar. Mucha práctica hay que hacer. Pero es una materia que se puede aprobar tranquilamente, no se complica tanto, los temas no son muy difíciles, pero les recomiendo mucha práctica para los parciales. Después, estadística aplicada. Estadística es una materia que no es muy difícil, o sea, los temas en sí no son difíciles. Pasa que son muchos temas, o sea, realmente son muchos temas. Las guías son largas y también tiene algo de probabilidad en el sentido de que las guías tienen muchos ejercicios que podrían ser evitados en el sentido de que son muy parecidos, pero les recomiendo igualmente hacer las guías. Los parciales, por lo menos en la comisión que cursé yo,
sé que hay una comisión especial, pero los parciales fueron multiple choice, al igual que el final, por lo que no es una materia muy complicada, sinceramente, simplemente es mucha práctica, es ir a las clases, porque todas las clases va explicando temas nuevos, y practicar con parciales viejos. Bueno, después, métodos numéricos es sin dudas la materia más fácil del cuatrimestre. La materia funciona de la siguiente forma. Todas las semanas van subiendo un video con el tema de la semana, distintas clases, es todo virtual. No hay cursada presencial de la materia. Y lo que se ve en la materia son métodos de resolución de ecuaciones, pero que no se resuelve a mano, se usa un software, o sea, algún lenguaje de programación, que puede ser Octave, que es el que se usa en la materia, pero también puedes usar Python, por ejemplo, si te sentís cómodo usando Python. Pero nada, es una materia tranquilísima, podés ir viendo las clases o, sinceramente, que a ver, no lo recomiendo porque no es lo correcto, pero podés no ver las clases y después cuando vas llegando al parcial aprendés todo en una semana tranquilamente, en unos días. Y bueno, practicar con parciales viejos, porque nada, no recomiendo perder el tiempo haciendo las guías ni viendo las clases todas las semanas. Lo que hice yo y lo que hicimos la mayoría fue unos días antes del parcial estudiar mucho para la materia, practicar mucho, pero unos días antes y no mucho más que eso. En resumen, lo que les puedo decir del año es que tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. Hubo algunas materias que no me gustaron tanto, como puede ser mecánica de sólidos, como puede ser métodos numéricos, como puede ser mecánica de fluidos. Capaz por momentos me aburrió un poco estructura de datos y programación, pero también hubo materias interesantísimas, como fue análisis matemático 3, como fue física 2 y como fue física 3. Física 3 me pareció la materia más interesante del año, la mejor materia del año, aunque ahora sí meto un poco de lo personal. Reprobé el primer parcial de física 3 y el primer parcial de estadística aplicada. Me tuve que poner las pilas, poner a estudiar y bueno, terminé aprobando las 11 materias del año, todo perfecto. Pero, o sea, les digo que física 3 fue la mejor materia, a pesar de haber reprobado el primer parcial. Eso no está relacionado con mi opinión de la materia. Está buenísima, hay muy buenos profesores dando la materia, así que les recomiendo que sea una materia que no la cursen por cursar, sino que intenten sacarle el máximo jugo posible porque es interesantísima, por lo menos si les interesa la física y bueno, tiene mucha matemática también, muchísima matemática. Así que bueno, eso fue un resumen más o menos de lo que fue mi año, el segundo año. Ahora en unos días arranco el quinto cuatrimestre de la carrera, o sea, el primer cuatrimestre de tercer año. Y bueno, el año que viene grabaré, esperemos, el otro video con todas las materias aprobadas y seguramente antes de eso suba algún que otro blogcito o video de otra cosa. Los invito a escuchar mi podcast si les interesa saber más cosas sobre la universidad. Tengo algunos capítulos hablando de eso, sobre alguna que otra competencia organizada por organizaciones estudiantiles de la facultad y también charlas con profesionales de distintos rubros, del área de tecnología, de ciencias exactas. Así que les recomiendo muy fuertemente ir al podcast, se llama No Termina Más, igual les dejo el link en la descripción. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios, la contesto al toque lo más rápido posible. Y también me llegan muchas preguntas por Instagram, que también se los dejo. No tengo ningún problema en contestarles lo que sea, o por LinkedIn, mándenme para conectar y hablamos por ahí. Y eso, si van a cursar ahora el segundo año o si van a cursar el primer año, si están viendo qué estudiar, tengo otros videos con respecto a eso o en el podcast capítulos con respecto a eso. Les deseo mucha suerte y un muy buen año para todos.